Rocío es alumna de la Escuela Municipal de Cine y Audiovisuales de Ciudad Real y, como dice su padre, una persona que posee un coche que será histórico. Ya desde 2015 conduce un coche 100% eléctrico, el primero en Ciudad Real, la localidad en la que reside, y uno de los pocos vehículos con esta característica que se utilizan en toda España en el ámbito privado. Cuando propusimos que realizaran un proyecto para culminar su primer año en la escuela, Rocío se centró en el género documental, concretamente en mostrar cómo son estos grandes desconocidos. Acompañados del padre de Rocío, nos dirigimos al concesionario Renault Aries de Ciudad Real para conocer el vehículo. La diferencia en la apariencia de un coche eléctrico y uno de combustible se ciñe a la ausencia de tubo de escape, ya que no existe combustión ni necesidad de expulsión de gases. La alimentación se realiza por una toma con cable trifásico industrial, pudiéndose enchufar a cualquier toma de luz casera. Para evitar los picos de tensión, el usuario debe instalar un punto de recarga en su vivienda o garaje. Con este tipo de cargador se necesitan alrededor de 6 horas para cargar por completo la batería del vehículo. Además, la toma debe tener una alimentación con 4.200 kilovatios de soporte en la red. El encendido es automático, su conducción es cómoda, no se aprecian ruidos y posee una fuerza de aceleración similar a cualquier otro atmosférico según prestaciones de marca. El tema de los coches eléctricos efectivamente es algo que ya lleva en el mercado bastante tiempo, pero que todavía la cuota de mercado no es demasiado alta, eso es verdad. Pues supone un 1% de todas las ventas a nivel anual, no es una cifra significativa, pero que esperamos mejorar, ¿vale? El vehículo eléctrico nos inicia en una nueva era para el automovilismo, sin humos ni ruidos. Pero ¿es conocido por el público? ¿En este momento alguien que tenga en mente renovar su vehículo lo compraría? Si cuesta lo mismo, claro que cogería el eléctrico. Al fin y al cabo es un beneficio para todos, ¿no? Y si es el mismo precio y se puede, pues sí. Lo compraría si las condiciones de autonomía variaran y también las condiciones económicas frente a uno de combustión del petróleo, que no son muy beneficiosas hoy en día. El precio y la dificultad para conseguir cargarlo. También muy práctico, también te ahorras también mucho echar a la gasolina y demás y poder cargarlo a la pared mediante un enchufe. En no todos los sitios se pueden cargar las baterías, que no tiene un kilometraje muy amplio, en fin, que estamos en un paso adelante, pero todavía falta mucho. Los Smart son los primeros que supe así de coches eléctricos. Hombre, la verdad conozco bastante, ya que es una ingeniería así avanzada para el futuro, así desarrollar varias cosas. No los conozco por haberlos utilizado, pero me parecen perfectos porque no contaminan, porque ya cada vez tienen más autonomía. Un avance perfecto, ¿no?, para lo que es. Para evitar contaminación, sí. Sería bueno que todo el mundo los utilizara, ¿verdad? Pues que es una muy buena idea para el planeta y que creo que podrían ayudarnos mucho y que en un futuro sería una buena idea si bajasen los precios y al final los acabásemos usando todos. Ah, pues mira, ahora ya me voy a fijar, voy a ir pendiente, solamente por la curiosidad de verlo. Queríamos saber qué implicaciones tiene un coche eléctrico a la hora de pasar por la inspección oficial de vehículos. Nos entrevistamos con José Manuel Ruiz, jefe de estación de Grupo IDV Ciudad Real, y nos decidimos a pasar la inspección con el coche de Rocío y un vehículo de combustión. Muy bien, pues ya está. Ese que se acaba de llevar es vuestro. Bueno, pues la diferencia fundamental es si se le cobran o no se le cobran la tasa de emisiones y por lo tanto se le hace el ensayo de emisiones o no se le hace. A los vehículos normales, gasolina o diésel, o a los híbridos, como también tienen la componente de motor de combustión, sí se le cobra la tasa de emisiones y sí se les hace el ensayo de emisiones, tanto si es gasolina como si es diésel. Y un eléctrico no, sencillamente no se le cobra esa tasa y no se le hace ese ensayo, pero el resto es completamente
igual. O sea, se le mira identificación del vehículo, estado de el motor, acondicionamiento interior y exterior, estado de luces, freno, amortiguación, pasar por el foso para ver todo. Muy buenas. Vale, ahí. Vale. Los kilómetros, bueno, los queríamos también, 25.800. Vale. ¿Me puede abrir un momentito el capó? Para los vehículos particulares, la primera ITV es a los 4 años de matriculación, entonces como empiezan ahora a matricularse, hasta dentro de 4 años no empezarán a pasar ITV. Con lo cual ahora mismo, aunque ya tenemos algunos, son muy poquitos precisamente por eso, porque todavía no les ha tocado. Punto muerto, la N. Y ahora, voy a echar mi freno mano poco a poco hasta arriba, ¿vale? Más. Vale, suéltalo. Suelta el freno. Y ahora lo mismo delante, mire la pantalla. Me tiene que poner la aguja naranja o la amarilla con el freno, ¿vale? Manténlo ahí. Y ahora a fondo. Híbridos cada vez más, pero siguen siendo pocos. Y ahí digo, a eso sí se les hace el ensayo de emisiones. Pero eléctricos muy poquitos. De hecho, en nuestro caso, 2 del ayuntamiento y ya está, nada más, el último año. En el caso de los vehículos híbridos, al hacer la prueba de emisiones hay que los mecánicos inspectores, que tienen información para ello, incluso para los modelos concretos, tienen que hacer una serie de manipulaciones, por decirlo así, en la programación del vehículo para activar el tema de la combustión en caso de que no haya activado y para hacerlo el tema de las emisiones. Bueno, pues yo que nunca he probado un coche eléctrico, pero desde luego lo que es para pasar la inspección como tal, se nota mucha diferencia a la hora de pasar, por ejemplo, por el foso cuando hemos pasado, que es que el ruido es completamente distinto, es decir, que está mucho más atenuado el ruido que produce el vehículo en su funcionamiento normal y por supuesto los humos que no hay. Entonces, eso a ese nivel entiendo que es una mejora. Si el cliente quiere tomarse tranquilamente un café o un refresco mientras espera, pues nuestro personal pasa la inspección del vehículo y bueno, pues al final entregamos la documentación con el informe y el resultado. El coche eléctrico puede llegar a ser un vehículo histórico. Para ello, antes debe existir una mayor información hacia el consumidor y, sobre todo, un total empeño por los gobiernos para facilitar su introducción. Si al usuario no se le pone fácil, no será posible el cambio.